Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Hoy en día, hay 20 siglos desde la fundación de Teotihuacán y no ha disminuido el asombro ante la gran proeza constructiva del hombre en esta ciudad. Actualmente, no existe en el mundo presente ninguna posibilidad de aproximarse a la esencia de la sensibilidad teotihuacana, que dio cuerpo en la arquitectura, la pintura y la escultura, a lo largo de casi 1000 años. La poesía mexica incorpora a su historia el pasado teotihuacano y explica divinizándola que su monumentalidad fue la cuna donde se levantó el quinto sol. En Teotihuacán, nombre impuesto por el pueblo mexica, se consolidó el pensamiento religioso que Cuicuilco había dispuesto desde el año 500 a.C., la sacralización del espacio de las aldeas, mediante la construcción de estructuras que vinculan la plegaria humana con la presencia de los dioses. Si en Cuicuilco el esfuerzo de la colectividad para la erección del basamento se orienta en favor de una suerte de reproducción del contorno natural, en Teotihuacán tiene lugar un proceso de integración de una intención de forma que pervivirá como el ejemplo más completo de la arquitectura clásica mesoamericana. Por un lado retoma el perfil y la potencia visual de las montañas circundantes, por otro lleva a su máxima expresión compositiva la relación de líneas y planos del sistema talud y tablero. La arquitectura teotihuacana de la etapa de madurez artística de la ciudad adopta la abstracción formal como cualidad de un medio expresivo que hace convivir al intelecto humano con lo que es divino. La observación de los cuerpos celestes da lugar en Mesoamérica a la intuición de la geometría, a la certeza de que la repetición de los acontecimientos dentro de los mismos compases de tiempo es designio de los dioses y en tal medida, un campo de decisiones en los que el hombre no tiene posibilidad de intervenir. Sin embargo, a pesar de que existe la conciencia de que los grandes ciclos naturales no pueden ni deben ser alterados por la humanidad, al hombre se le presenta una posibilidad única para reproducir el ámbito divino mediante la aplicación de una constante de repetición, el ritmo. Teotihuacán se pobló por lo menos desde el año 300 a.C., cuando apareció un núcleo habitacional al noroeste de la actual ciudad. La zona se conoce como Ciudad Vieja, con una extensión aproximada de 4 kilómetros cuadrados y constituido por una población cercana a los 5,000 habitantes. Se piensa que hacia el año 200 a.C., recibió el impacto de un grupo de emigrantes de la antigua Cuicuilco, desaparecida bajo la lava del volcán Xitli, que a partir de esta fecha incidió en la expansión de la ciudad. Los vestigios arqueológicos que han sido rescatados dan cuenta de la extensión y complejidad de una metrópoli que hacia el siglo VII después de Cristo inició su declinación motivada por circunstancias que no han logrado esclarecerse a la fecha. En el momento de su extinción, la ciudad contaba con una población estimada en 100,000 habitantes, 20 kilómetros cuadrados de extensión urbana y una influencia cultural extendida hacia todos los rincones de Mesoamérica. La elección del sitio obedece en este caso a razones de índole religiosa, presumiéndose que la gruta sobre la que está construida la pirámide del Sol fue el motivo original de peregrinaje. La composición de la ciudad consta hoy en día de 3 áreas fundamentales. 1. El núcleo religioso integrado por la Calzada de los Muertos y las pirámides del Sol y la Luna, región que tal parece constituyó un sitio de peregrinaje cuya influencia rebasó las fronteras del altiplano central mexicano. 2. La zona administrativa. 3. El área habitacional. El trazo urbano se origina en el núcleo religioso central a partir del cual surge un poderoso eje rector de la composición. Al igual que la mayoría de las ciudades prehispánicas, la disposición de los elementos urbanos está asociada con posiciones astrales vinculadas con la geografía del lugar y relaciones calendáricas entre estrellas y las estaciones de lluvia y cosechas. La Calzada de los Muertos, Micaotli, cuyo nombre fue impuesto al igual que los de las pirámides, por los aztecas, es una ancha avenida trazada de sur a norte que desemboca en la denominada Plaza de la Luna, elemento urbano que se constituye en expansión de la avenida, de tal forma que da lugar a un dilatado vestíbulo abierto ante el cual se inicia el ascenso de la pirámide de la Luna. La plaza está flanqueada en sus extremos por 6 basamentos piramidales que magistralmente articula el aire del vacío con la presencia de las masas perimetrales dentro de un juego de relaciones típicamente teotihuacano, la pirámide del Sol, con su fachada principal hacia el poniente y su resonancia de contexto en el Cerro Patlachique, se levanta en el costado oriente de la Calzada de los Muertos. Es la estructura monumental más antigua, su construcción se inició hacia el año 100 a.C., y la más grande de la ciudad, con 65 metros de altura y una base cuadrangular de 225 metros por lado, domina el territorio urbano y se ha convertido en símbolo de la presencia prehispánica en el mundo moderno.
La escala dimensional del edificio pone de manifiesto el destino de la construcción religiosa teotihuacana, asegurar la presencia constante de la divinidad dentro de un contexto creado para y desde ella, y en donde la figura humana ocupa un lugar totalmente secundario. El cosmos teotihuacano dista mucho de la concepción católica occidental que estructura en niveles verticales el camino hacia la gracia divina. En cambio, el sacerdote arquitecto teotihuacano no utiliza el eje vertical como vínculo celestial. En Teotihuacán la arquitectura no busca la singularidad del monumento aislado, sino la extensión de la masa sobre la geografía con el propósito de transformar el paisaje. Aparece un elemento que, fungiendo como contrapunto, contribuye a acentuar la presencia de los ritmos, la escalinata. Se ubica siempre al centro de la fachada principal, enmarcada por dos alfardas y desprendida hacia el frente, contribuye a elevar el tono plástico de las formas. 1. Segmentando los extremos horizontales a la vez que mediante un cambio de proporción las hace más densas con los escalones. 2. Dotando al conjunto de la peculiar movilidad que provoca el sombreado de elementos dispuestos con inclinación diagonal. La vocación formal teotihuacana tiende a espiritualizar la materia a través de la geometrización de sus componentes. De esta manera surgen los dos elementos compositivos claves de la arquitectura de la ciudad: el talud y el tablero. Es una combinación de dos planos horizontales en donde el inferior, talud, reposa hacia el fondo formando un ángulo cercano a 45 grados y el superior, tablero, enmarcado por una moldura recta, proyecta una sombra sobre el elemento inferior. El efecto visual de este conjunto es variable dependiendo de la posición del sol. 1. Cuando la iluminación no es directa, los cuerpos del basamento ganan solidez óptica, sin dejarse de percibir las líneas profundas que provoca la moldura perimetral al enmarcar el tablero. 2. Cuando la luz se proyecta frontalmente, los cuerpos horizontales parecen desprenderse de la masa tectónica y flotar sobre la fachada sin perder nunca posición, sin olvidar que el contexto obedece a una configuración geométrica pesada. Cuadrángulo de 400 metros por lado y con un sistema de combinaciones que sintetizan en sí mismos toda la codificación arquitectónica de la ciudad. El conjunto plantea un principio de condición permanente en la arquitectura teotihuacana, el dominio del espacio abierto como recurso básico para acceder a la monumentalidad. Las plataformas circundantes reciben basamentos simétricamente ubicados respecto del eje central, son un recordatorio constante de la repetición horizontal de la ciudad que con la luz del sol vitaliza el lenguaje de la piedra. Dentro de la explanada interna se levantan dos pirámides. La primera y más antigua constituye un caso único dentro del estilo teotihuacano al integrar pródigamente esculturas a sus elementos arquitectónicos. Una serie de mascarones representando unos a Tlaloc, deidad tutelar de la ciudad, y otros a la hermosa simbiosis de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, surgen alternadamente de los tableros del edificio. La cabeza de la serpiente se proyecta con sus formas curvas hacia el frente del conjunto, mientras en el tablero posterior cuerpo y crótalo se desplazan sutilmente en medio de un ambiente acuático simbolizado con la presencia de conchas y caracoles. En torno al centro ceremonial se desplegó en Teotihuacán un tejido urbano sumamente extenso y ortogonalmente trazado. La ciudad se organizó en base a núcleos de habitación y trabajo, limitados por andadores. Las aguas residuales eran canalizadas mediante drenajes subterráneos y las potables se almacenaban en cisternas de generosa dimensión, talleres de artesanos, casas de retiro espiritual, baños de vapor, y todas aquellas estructuras propias para el servicio de una colectividad tan nutrida como la teotihuacana. Eran estructuras de uno nivel, azoteas planas, patios interiores rodeados de pasillos porticados o de crujías de habitación, muros de carga, columnas de sección cuadrada armadas con morillos de madera. Los vestigios analizados han permitido deducir que estos núcleos de vivienda eran generalmente ocupadas por familias o por artesanos del mismo oficio. Se observó áreas de preparación y consumo de alimentos, de estancia y dormitorio, de almacenaje y de desecho, y áreas funerarias. También aparecen zonas de culto colectivo y de desarrollo del trabajo u oficio que caracteriza a los habitantes. Palacio de Quetzalpapalot. La forma del patio hace referencia al impecable manejo de las proporciones que caracteriza a la arquitectura de la ciudad. Pilares de generosa sección sostienen los terrados de las techumbres y presentan en sus cuatro caras relieves que hacen alusión al quetzal mariposa. El remate vertical de los paramentos lo constituye un cinturón de 4 tableros con sus correspondientes molduraciones, apareciendo sobre ellos una serie ritmada de elementos que han sido denominados almenas.
La amplitud de las habitaciones queda resuelta de acuerdo a la dimensión de los troncos de madera, que apoyados libremente sobre los muros de mampostería constituyen la cubierta. Simbólicamente el recinto define sus proporciones en función de la iluminación solar que recibe a través del único vano que da al patio interno, creando así un sistema de relaciones espaciales que toman al atrio como punto de origen y a las habitaciones como únicas destinatarias de la vitalidad solar que se genera en el patio. El templo adoratorio, que generalmente aparece al centro del atrio, contribuye a reforzar la idea de que a partir de este local abierto se propicia la vida del resto del edificio. El ritmo y el equilibrio como factores que permiten a la vida del hombre unirse al pulso de los dioses. El arquitecto teotihuacano vitaliza los muros recreando en ellos el escenario en donde se celebra la existencia de los dioses. Representación del paraíso acuático, Tlalocan, al que tienen acceso todas las almas que hayan dejado la existencia terrestre por medio del agua. Uno de los pocos casos en los que el teotihuacano pintó la celebración humana de la existencia.